20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este miércoles 18 de febrero. Hoy hay de todo. Señores, se cruzó otro diputado conservador a las filas liberales. Les vamos a contar los detalles. También en el día de hoy se han dado a conocer las categorías del 2026 para el Express Entry, para la residencia permanente, y hay 3 nuevas categorías. Les vamos a contar cuáles son. Muchas informaciones también en el plano internacional, así que vamos a empezar de inmediato. El conservador Matt Generot se cruza a los liberales. El diputado conservador de Alberta, Matt Generot, pasará al caucus liberal, lo que lo convierte en el tercer conservador en cambiar de bando en los últimos meses. La información la confirmó primero el primer ministro Carney en su cuenta de X esta mañana. Él dijo: "Es un honor para mí la bienvenida a Matt Generot a nuestro grupo parlamentario como el nuevo miembro del gobierno de Canadá. Construir un país más fuerte, resiliente e independiente requerirá ambición, colaboración y en ocasiones sacrificios. Agradezco a Matt y a su familia que continúe su servicio como una voz fuerte para Edmonton en el Parlamento". El nombre de Generot había sonado con fuerza a finales del año pasado como uno de los posibles conservadores que podían cambiar de bando, y más especulaciones suscitó cuando él anunció que iba a dejar la política. En ese momento, en noviembre, él no dio el paso de cambio de partido, solo dijo que anunciaría la fecha de su renuncia al Parlamento más adelante. Sin embargo, en el día de hoy, Generot anunció que tras reflexionar, él había decidido quedarse en el Parlamento y servir junto al primer ministro Mark Carney. El primer ministro, por supuesto, lo recibió con los brazos abiertos. De hecho, Carney lo nombró de inmediato en el gobierno como asesor especial sobre asociaciones económicas y de seguridad. Y esta tarde ambos se reunieron y al hablar sobre su decisión, Generot aseguró que el discurso de Carney en el Foro Económico Mundial de Davos fue lo que terminó abriéndole los ojos. Escuchen al diputado, ahora miembro del caucus liberal. Yo había anunciado mi renuncia en noviembre, en gran parte por motivos familiares, pero simplemente no pude quedarme sentado al margen después de ver la ambiciosa agenda que el primer ministro está llevando a cabo en todo el país y el mundo. Siendo honesto, fue ese discurso en Davos y su abordaje de cambiar el mundo lo que resonó en mí, y creo que también le abrió los ojos a muchos otros canadienses, albertanos y a la gente de Edmonton, sobre qué tan seria es esta crisis de unidad nacional. Sentí que quedarme al margen era sencillamente incorrecto, así que me comuniqué con la oficina del primer ministro para unirme a su caucus y no podría estar más orgulloso. Con este nuevo diputado, los liberales tienen ahora 169 escaños en la Cámara de los Comunes, aún lejos de la mayoría porque se necesitan 172 para lograr un gobierno en mayoría. Pero actualmente hay 3 vacantes en la Cámara de los Comunes. 2 de ellas son las circunscripciones anteriormente representadas por Chrystia Freeland y por Bill Blair, que renunciaron para ocupar cargos en el extranjero. Esos se consideran escaños liberales seguros porque son distritos donde tradicionalmente ha ganado ese partido. Una tercera circunscripción en Quebec, en Terrebonne, donde el Tribunal Supremo anuló el resultado de las elecciones del 2025. Ahí los liberales obtuvieron el escaño por un solo voto de diferencia, pero ahora ese resultado fue anulado y deberán hacerse nuevas elecciones. Así están las cosas en el plano político, pero vamos a pasar ahora a temas migratorios, porque Canadá va a priorizar 3 nuevas ocupaciones para la residencia permanente. La ministra de Inmigración, Lena Diab, anunció este miércoles que además de las categorías existentes, el gobierno federal va a priorizar otras 3 nuevas categorías ocupacionales para la residencia permanente a través del sistema de Express Entry. Estas nuevas categorías son investigadores y altos directivos con experiencia en el país, ocupaciones del sector del transporte y militares extranjeros cualificados. Vamos a escuchar cómo Lena Diab definió cada una de estas nuevas categorías.
Esta última categoría, paramilitares, se alinea con los planes de grandes inversiones en defensa que el gobierno del primer ministro Mark Carney anunció en el día de ayer. La ministra informó que Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá continuará realizando convocatorias para seleccionar candidatos con conocimientos de francés y experiencia laboral en las siguientes categorías que estaban vigentes el año pasado y siguen vigentes este año también. Asistencia sanitaria y servicios sociales como enfermeros, dentistas, farmacéuticos, psicólogos, quiroprácticos, también en oficios como carpinteros, fontaneros, maquinistas, ocupaciones relacionadas con carreras educativas, ciencia y tecnología. Todas esas categorías también continúan este año. DIAP también anunció que el primer sorteo para médicos con experiencia laboral en Canadá se realizará esta misma semana. En el sistema de entrada de Express Entry, los extranjeros con experiencia laboral en ocupaciones que son elegibles para esas categorías tienen mayores probabilidades de ser seleccionados para la residencia permanente. Desde el 2023, la selección basada en categorías también ha sido una de las pocas maneras para que los extranjeros sin experiencia laboral en el país sean invitados a la residencia permanente a través del Programa Federal de Trabajadores Cualificados o del Programa para Francófonos. Esta realmente es de las pocas vías abiertas que quedan para aplicar a la residencia permanente de manera efectiva en este momento en Canadá. Vilma Filici, Filici Immigration Services. Llámala al 416-482-1575. Y vamos a hablar ahora de la tormenta porque hemos estado en alerta amarilla y naranja en varios puntos de Ontario con traslados peligrosos en las carreteras. Gran parte de Ontario estuvo este miércoles bajo alertas meteorológicas por la tormenta que impactó con copiosa nieve y lluvia helada. Se han emitido alertas naranjas de lluvia helada para varias comunidades de Ontario como Kitchener, Guelph, Cambridge y Blue Mountain. También en Toronto y toda el área metropolitana hubo alerta amarilla de tormenta invernal. Environment Canada informó que era posible que se produjeran cantidades de nieve y de hielo entre 5 a 10 centímetros. La agencia meteorológica indica que si bien la precipitación va a disminuir de intensidad esta noche, podría haber llovizna helada en la zona durante también las horas de la noche, recordando que el hielo es más peligroso que la nieve en las carreteras. La alerta dice, tenga en cuenta que incluso unos pocos centímetros de hielo pueden generar condiciones de tránsito más peligrosas que las nevadas intensas. El hielo reduce la tracción en las carreteras y es difícil de retirar con pala debido a su densidad. La precipitación disminuirá en intensidad esta noche, aunque podría haber llovizna helada también durante la madrugada. La Policía Provincial de Ontario advirtió de condiciones realmente peligrosas para la conducción en el día de hoy, alentando a todo aquel que no tenga una necesidad real de conducir en el día de hoy a quedarse en casa. Así lo dijo la unidad de carreteras de la Policía Provincial de Ontario. La nieve está cayendo y transicionando a lluvia o lluvia helada. La OPP ha respondido a cerca de 2,000 accidentes. Por suerte no hay reportes de heridos graves. No hemos cerrado calles hasta ahora, pero será un día complicado. La nieve y la lluvia persistirán todo el día. Y si no necesitas estar en la calle, este es un buen día para quedarse en la oficina o la casa, hasta que este sistema pase y las brigadas de sal y limpieza puedan hacer su trabajo. Si estás en las carreteras, asegúrate de tener las luces encendidas. Deja mucho espacio con el vehículo delantero, manos al volante, ojos en la carretera, atentos y enfocados en la conducción para que superemos este día. Así que muy atentos en las calles hoy, porque aún en los lugares donde la nieve ya paró, puede haber black ice, calles congeladas, y eso es extremadamente peligroso cuando se está conduciendo, sobre todo en la autopista. Y volviendo a la política, Poilievre se desliga de los comentarios que hizo uno de sus diputados, Jamil Jivani, que había llamado como una rabieta antiamericana al enojo de los canadienses con Trump. El líder conservador, Pierre Poilievre, afirmó que no está de acuerdo con los comentarios que emitió uno de sus diputados, quien calificó la reacción de Canadá ante la actual guerra comercial con Estados Unidos como una rabieta antiamericana, una histeria antiestadounidense. Estamos hablando del diputado conservador Jamil
Bill Giuliani, amigo desde hace mucho tiempo del vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance, y quien viajó a principios de este mes en una misión diplomática en solitario para reunirse con altos funcionarios estadounidenses, calificando las conversaciones como muy productivas. Y luego, en una entrevista con Breitbart, una organización de noticias de extrema derecha con sede en los Estados Unidos y que se emitió a principios de esta semana, Giuliani declaró: nos estamos disparando a nosotros mismos en el pie si continuamos con este ataque, con esta rabieta antiestadounidense, y por eso estoy intentando convencer a nuestro gobierno. Esas fueron las declaraciones que suscitaron polémica, y cuando los periodistas en Parliament Hill le preguntaron a Pierre Poilievre si él estaba de acuerdo con esa evaluación de Giuliani, Poilievre respondió que el enojo de los canadienses está justificado y dejó muy claro que quien puede hablar sobre la posición de su partido es él. Escuchen a Poilievre. Well, he speaks for himself, and I speak for the party. Do you think his trip to Washington was helpful to Canada? Well, my view is that he represents. Él habla por él mismo y yo hablo por el partido. Los canadienses están legítimamente molestos por los aranceles injustificables y los comentarios del presidente. Y como dijo el primer ministro, nadie puede controlar a Donald Trump. Como dijo el ex primer ministro Stephen Harper, debemos enfocarnos no en cómo nos hacen sentir las palabras y las acciones del presidente, sino en lo que podemos hacer para adaptarnos. Periodista, ¿usted ha hablado con el señor Giuliani? ¿Cuál fue su mensaje para él? Mi mensaje es que el enojo de los canadienses está justificado por los aranceles y los comentarios que ha hecho el presidente Trump, y que lo que debemos hacer es concentrarnos en lo que podemos hacer aquí en casa, lo que podemos controlar. Es evidente que Poilievre quiso separar al partido de los comentarios de Giuliani. Giuliani dijo que en su viaje se reunió tanto con Trump como con J.D. Vance. Canadá y Estados Unidos llevan más de un año en medio de una guerra comercial después de que Trump impusiera aranceles radicales a las importaciones canadienses. A eso se suman los repetidos comentarios del presidente Trump llamando a Canadá como el Estado 51. El gobierno de Canadá, a raíz de esto, ha centrado su política exterior en diversificar los socios comerciales del país para ser menos dependiente de la economía de Estados Unidos. Pero los canadienses de manera individual también han hecho cambios, por ejemplo, evitando viajar hacia los Estados Unidos y dejando de comprar sus productos. Y por otro lado, el gobierno provincial no quiere comprometerse a una fecha para la línea Ontario. Este miércoles, el gobierno de Ontario y sus socios federales anunciaron el inicio de la construcción de varias estaciones de la que será la próxima línea de metro de Toronto. Estamos hablando de la línea Ontario, que irá desde Exhibition Place hasta Thorncliffe Park, al este de la ciudad. Cuando se anunció la construcción de esta línea en el año 2020, se había dicho que estaría lista en el 2027. Luego esa fecha se ajustó al 2031. Pero ahora el presidente de Metrolinx no quiere comprometerse a una fecha concreta después de toda la experiencia vivida con el Eglinton Crosstown y otros proyectos de transporte que se han retrasado durante años. Él dice que será a principios de la década del 2030. Escuchen. Basados en cómo va la obra civil, en este momento pensamos que todavía estamos en ruta para principios de la década del 2030, para terminar la parte de la infraestructura civil y entonces empezar la fase de pruebas y puesta en servicio que todos hemos vivido de manera colectiva con el Eglinton, Crosstown y Finch, y en consonancia con todas las lecciones aprendidas. Una vez finalizada la línea de 15,6 kilómetros, se va a extender desde Exhibition Place a través del centro de la ciudad y conectará con la línea 5 de Eglinton en Don Mills. Con casi 390,000 abordajes diarios, el gobierno afirma que la duración de los traslados desde Thorncliffe Park hasta el centro de Toronto se van a reducir de 40 a 25 minutos, mientras que los viajes desde Pape y Danforth hasta Queen University se reducirán prácticamente a la mitad, de 25 a 12 minutos. Vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, Perú escoge hoy a su octavo presidente en una década. Ya volvemos. El Congreso de Perú escogerá hoy a su octavo presidente en una década.
Tras la destitución en el día de ayer del presidente José Gerí, el Congreso peruano se apresta esta noche a escoger a un sucesor que solo gobernará durante 5 meses hasta el 28 de julio, cuando entregue el poder al ganador de las elecciones generales que se realizarán en abril. 4 parlamentarios buscan reemplazar a Gerí, quien a su vez llegó al cargo tras la destitución de Dina Boluarte en octubre del año pasado. Los 4 aspirantes son María del Carmen Alba, abogada de 58 años, propuesta por el Partido Conservador Acción Popular; Héctor Acuña, ingeniero de 68 años, del Grupo Conservador Honor y Democracia; José Balcázar, un ex juez de 83 años por el Partido Izquierdista Perú Libre; y el sociólogo Edgar Raimundo, de 73 años, también del izquierdista Bloque Democrático. Gerí solamente gobernó 4 meses, pues revelaciones hechas por la prensa sobre reuniones clandestinas entre el presidente y empresarios chinos, uno de ellos contratista del Estado, desató un escándalo que terminó costándole el cargo. La Fiscalía tiene 2 investigaciones abiertas contra Gerí por patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado. También es indagado por otro caso de tráfico de influencias agravado, luego de que 9 mujeres que se reunieron con él fueron contratadas en la administración pública, y en cuestión de horas sabremos quién será el nuevo presidente de Perú. Señores, Rusia está llamando a Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, llamaron este miércoles al diálogo a Estados Unidos, al que pidieron que renuncie a sus planes de bloqueo naval de la isla caribeña. Estamos prestos a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país, dijo Rodríguez al inicio de su reunión con Lavrov en Moscú. Rodríguez, cuya visita no se había anunciado, también será recibido este miércoles por el presidente ruso Vladimir Putin para abordar la crisis energética en la isla debido al embargo de Estados Unidos. Tras su reunión con Lavrov, el canciller cubano aseguró que pese a las presiones de Washington, La Habana defenderá su soberanía e independencia y mantendrá su rumbo inalterable. Rodríguez criticó la política de la Casa Blanca en relación con la isla, que ha sido declarada como una amenaza a la seguridad estadounidense, y también en lo que respecta a otros países, lo que amenaza el multilateralismo y las Naciones Unidas. Por su lado, Lavrov aseguró que Rusia, junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, hace un llamado a Estados Unidos para que muestre sentido común y se abstenga de los planes de bloqueo naval de la Isla de la Libertad, dijo él. Quisiera reiterar que son absolutamente inaceptables las acciones de Estados Unidos, que emitió un decreto especial declarando a Cuba como una amenaza, así lo dijo el jefe de la diplomacia rusa. Señores, por otro lado, la Junta de Paz de Trump se va a reunir mañana en Washington. Mañana será la primera reunión en Washington de la llamada Junta de Paz creada por el presidente Donald Trump, pero con notables ausencias de sus aliados más cercanos. Originalmente Trump había hablado de crear un cuerpo para gestionar la reconstrucción de Gaza, pero rápidamente eso mutó a algo más amplio, una especie de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero personal de Trump, donde solo entran sus invitados y donde él tiene la última palabra. Aunque más de 20 países han aceptado hasta ahora una invitación para integrarse a esa junta, socios cercanos como Francia, Alemania, Reino Unido y otros han optado por no sumarse y en su lugar han renovado su respaldo a las Naciones Unidas, que también atraviesa importantes reformas y recortes de financiación. El Vaticano y México también informaron ayer que no iban a participar. La presidenta Sheinbaum dijo que le pidieron que si ella no iba a ir, no se iba a unir a la Junta, que por lo menos enviara observadores, y que en ese sentido, pues el embajador de México en las Naciones Unidas irá como observador. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana seguirán las lluvias en Toronto, temperaturas entre 2 y 1 grado. En Ottawa estará soleado con temperaturas entre 0 y -7. En Montreal soleado con temperaturas entre -2 y -7. En Vancouver seminublado con temperaturas entre 3 y -5. Y en Calgary soleado con temperaturas entre -15 y -19 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes, recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana.